Hola, muy buenas. Ya sabéis que los primeros días de agosto solo había un tema en los medios de comunicación en España, la salida del rey emérito. Y unos días después solo había un tema, que era el posible caso de corrupción en Podemos. Así que hoy nos preguntamos qué tienes que hacer para que se deje de hablar un tema en los medios. En este caso, ¿qué hay que hacer para que se deje de hablar el rey en los medios? Como digo, hoy hablaremos de qué debes hacer para que se deje de hablar del rey en los medios, pero es que no nos vamos a centrar en ninguno de esos temas. Es decir, ni voy a hablar en profundidad del tema del rey, ni del de Podemos, no. Voy a hablar de todos aquellos casos que sirven para ejemplificar una cosa muy importante en comunicación política, es dominar la agenda. Se dice dominar la agenda cuando tú puedes controlar o intentas controlar aquello de lo que se habla más en los medios. ¿Por qué? Porque aquello de lo que se habla en los medios es lo que al final se acaba hablando en la calle, que es lo que a ti, como político, es lo que te interesa. Pues bien, sí, hay ciertos partidos políticos a los que no les o están más incómodos si todos los medios de comunicación hablan de la salida del rey emérito. Y hay otros medios de comunicación a los que les interesa. Es decir, siempre hay una batalla entre a mí me interesan unos temas y a ti te interesan otros. Algo así como, por ejemplo, cada mes cuando se saben los datos del desempleo. Pues obviamente si son malos, al gobierno no le interesa que se hable mucho y a los partidos que están en la oposición, sí. Pues bien, lo que vamos a ver hoy es cómo hacerlo con un caso concreto. ¿Qué ha pasado para que de repente, de todas las horas de tertulia sobre dónde está el rey y lo mal que lo ha hecho el rey emérito y etcétera, 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 pasemos a tener horas, en este caso, hablando de posible caso de corrupción en un partido del gobierno, en este caso de Podemos? Pero yo os digo que esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas y no es una cuestión de España, porque en este vídeo también vamos a hablar de López Obrador en México, vamos a hablar de Nicolás Sarkozy en Francia y sí, volveremos a España para hablar de Mariano Rajoy, para que veáis que tenemos un poquito de todo. Como digo, lo más importante del vídeo es el tema de la agenda mediática, es el concepto de agenda mediática. Agenda mediática son aquellos temas de los que más se está hablando a nivel general. Normalmente son los medios que hablan, son los temas que hablan los medios, de ahí agenda mediática, pero realmente lo que importa es aquellos temas que hablan los medios y que realmente acaban en la calle, acaban en los bares, son los temas de los que se habla. Porque sí, por ejemplo, todos esos días en los que no se paraba de hablar, de salir del rey emérito en todas partes, la gente, en los debates, en la calle, en las comidas, se hablaba también de ese tema. Entonces, esto siempre es una cuestión política. Al final siempre hay alguien que sale beneficiado y otros que no. Por ejemplo, lo que se estaba haciendo en los medios era hablar negativamente de la monarquía, del rey, etc. Los partidos que han defendido una república, que han defendido otro modelo que no sea esta monarquía, obviamente no tardaban en saltar. Pero los partidos, digamos, constitucionalistas, PP, PSOE, Vox, que siempre, Ciudadanos, que siempre han defendido a la monarquía, o como mínimo como institución, pues claro, se sienten incómodos. ¿Por qué? Es una cuestión de comunicación política. Tú defiendes esa institución, yo paso muchos años haciéndolo. Y por razones obvias, durante estos días, incluso en los medios de comunicación más conservadores, todo tiene tinte negativo. Es decir, todo lo que se habla es negativo y por muchas horas que se le dediquen, no hay un aspecto positivo. Está claro, pues, que si tú eres uno de esos partidos, no te interesa que ese tema se comunique mucho, se hable mucho e intentas dominar lo que se dice la agenda mediática. Básicamente es eso. Tú cuando intentas dominar la agenda mediática es para que se hable de tus temas. Como no vivimos en una dictadura férrea, pues obviamente nadie, ni desde el gobierno, ni desde ningún punto, se puede dominar plenamente la agenda mediática, porque depende de diferentes factores. Por un lado tenemos el gobierno, es decir, el gobierno que puede legislar y meter unos temas en la mesa si decide que, bueno, pues que se abra un debate sobre una ley, sobre lo que sea. Por otro lado están los medios de comunicación que se rigen por criterios periodísticos y por otro tenemos también a la audiencia, que al final es a la que quieres influir. Esa audiencia, el camino hacia ella es bidireccional. Por un lado, los medios cuentan unos temas y la gente los habla y segundo, la gente demanda más sobre unos temas. Por eso muchas veces, cuando se causa revuelo sobre un tema, los medios se repiten y repiten y repiten. ¿Por qué? Porque cuando un tema está de moda, no es que los medios quieran seguir, sino que es que reciben tan buena crítica por parte de la audiencia, es decir, reciben tanta audiencia que los medios dicen, yo dependo de la publicidad, yo dependo de mi audiencia, por tanto, doy más.
Vale, el tema de la agenda mediática está claro, pero aún no hemos respondido a la cuestión a la que veníamos a este vídeo, que es cómo se puede pasar de hablar todo el rato del rey a todo el rato de Podemos. Pues bien, en la agenda mediática tiene unos límites. La agenda tiene unos límites. Tú coges un periódico en papel y tiene un número de páginas. Tú coges un informativo de la televisión y tiene unos minutos determinados. Es decir, que hay un tiempo limitado o espacio limitado para dedicarlo a ciertos temas. ¿Qué es lo que tienes que hacer para sacar un tema de la agenda? Meter otro. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que no cabe todo, tampoco puede haber un vacío. Dicho de otra manera, en un informativo que ayer habló, en 30 minutos de informativo, habló 10 minutos sobre el rey emérito, si quitas esos 10 minutos, tú quieres quitar esos 10 minutos, no lo va a hacer el medio por sí solo, porque no tiene nada con lo que llena esos 10 minutos y necesita algo más. De ahí que casualmente o no, y eso lo dijo incluso un medio tan conservador como la radio, la emisora de Radio COPE, casualmente o no, surgiesen estos días las informaciones, sobre todo publicadas por El Mundo, por el diario El Mundo, sobre supuestas malversaciones de dinero, etcétera, en el partido de Pablo Iglesias, del vicepresidente del gobierno, en Podemos. De ahí surge todo eso, es decir, empiezan a salir esas informaciones y todo ese tiempo que estaba siendo dedicado, 2 días antes, al rey emérito, a dónde está el rey emérito, a cómo está impactando la monarquía e incluso al debate sobre monarquía y república, ahora pasaba a ser olvidado ese tema y pasaban a hablar de Podemos. Y es algo tan sencillo como eso, como que otro tema estaba ocupando la esfera mediática que estaba ocupando hasta entonces el tema del rey. Detrás de eso, y en este vídeo no vamos a hacerlo porque sería extendernos mucho, podemos hablar de la influencia de los políticos en los medios, de los grupos de comunicación en España y en otros sitios. Podríamos hablar muchísimo de eso, pero como no lo vamos a hacer en este vídeo, yo lo que sí te digo es que vayas a la caja de comentarios y me lo digas y opines sobre eso, o me pidas directamente que hablemos en un vídeo sobre cualquier cuestión. Quiero que hablemos sobre medios de comunicación en España, quiero que hablemos de lo que quieras y haremos otro vídeo. Pero para no alargarnos, lo que quiero que veas es el tema de la agenda mediática y demás, y quiero traerte otros ejemplos, porque como he dicho, ni quiero entrar en polémicas del rey, de Podemos y demás, sino que quiero que veas que es tan sencillo como para sacar un tema de la agenda mediática que a ti no te interesa, tienes que meter otro, y meter otro no es sencillo. Meter otro quiere decir, primero, que sea tan jugoso como el primero, y segundo, meter otro significa que hay que destapar algo. Muchas veces, y eso te lo encuentras también cuando trabajas dentro de la política, tienes informaciones que podrían, pues en algún momento perjudicar a un rival político o alguna cuestión similar, y que decides no usar en ese momento porque quizá literalmente no es el momento, hasta que te encuentras una situación en la que tú quieres sacar de la agenda mediática, tú quieres sacar de los informativos un tema concreto y sabes que tienes otra cosa que les va a compensar. A los medios de comunicación lo que se interesa son los hechos noticiables, como digo, y una cuestión sobre todo que dé que hablar y que genera audiencia, muchas veces va ligado. Entonces, si tú les das eso, es decir, a ver, como digo, en otro vídeo podemos dedicarnos a hablar de relación entre ciertos medios de comunicación y ciertos partidos, pero es relativamente importante a qué partido atacas si es un hecho noticiable, ¿vale? Entonces, para sacar un tema de la agenda mediática, metemos otro. Así de sencillo. Y estas cuestiones también han funcionado en otros países. Por ejemplo, vámonos hasta México. A principios del año 2020, ¿vale? Cuando no había ni coronavirus ni nada de estos temas, estaba en todos los medios de comunicación. Bueno, pues el presidente en ese momento de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba un poquito contra las cuerdas, a juzgar por diferentes investigaciones periodísticas que habían salido en ese momento, porque solo en el mes de diciembre de 2019 se habían perdido 400.000 empleos según datos oficiales en México, porque había un repunte también de la violencia en el país, porque ciertos sectores importantes de la economía están, un desastre, entre comillas, para el presidente, es decir, en la imagen del presidente sí que era un desastre. Oye, y ese enero hubo momentos en los que los medios de comunicación, el tema importante o el tema que se estaba debatiendo o los minutos de informativos no se estaban llenando tanto con toda esta retahíla de cosas que he ido diciendo de lo que estaba sufriendo el país, sino con vídeos, por ejemplo, que sacó el propio López Obrador un día que pinchó una rueda con una camioneta, otro día que empezó a hacer post en redes sociales celebrando el cumpleaños de su mujer, etc. Este tipo de cuestiones que, obviamente, cuando los comparas con lo del rey y Podemos, dices, hombre, no es lo mismo, pero son
es que, claro, te iba a decir temas que sacan otros de la agenda, pero no es ni un tema, no podemos decir que al presidente se le haya pinchado la rueda de una camioneta sea un tema, pero es una estrategia para sacar otro tema de la agenda, pero, o sea, la estrategia no es sacar otro tema, sino tú vas llenando con tu tema de tal forma que el del informativo tiene que decidir, o el del periódico tiene que decidir qué es lo que va antes, qué es lo que va después. Y si os fijáis y entráis en la mayoría de los principales medios de comunicación, sobre todo ediciones online, lo que veréis al principio siempre, arriba en la portada, en un sidebar, siempre tenéis ese vídeo viral, eso que se ha hecho trending topic en Twitter, ese tipo de cuestiones que al final están en portada y están en un sitio preferente, y a eso es lo que estaba atacando López Obrador. Pero hay más, porque tenía aquí apuntado que leía, o sea, lo he apuntado aquí porque estaba leyendo en una revista científica que analizaba cómo Nicolas Sarkozy, el expresidente de la República Francesa, utilizaba una estrategia relativamente parecida en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hacía él? No, o sea, es decir, y esto sirve no cuando tienes una crisis absoluta en tu gobierno, sino en el día a día. Él lo que hacía era aparecer mucho en los medios de comunicación. No quiere decir que estuviese en las tertulias, ni quiere decir que cada día diese una entrevista a un medio diferente. Pero su equipo de comunicación organizaba muchísimos actos en los que a veces ni decía nada, o sea, solo estaba apareciendo, pero estaba allí en muchos actos, discursos, inauguraciones, entrevistas políticas, es decir, de todo, no solo cosas banales, sino de todo. ¿Qué es lo que conseguía Nicolas Sarkozy? En todo momento lo que hacía era generar minutos de noticia, porque donde está el presidente del gobierno siempre hay una noticia, o que el presidente del gobierno, bueno, en este caso el presidente de la República, haya ido a visitar no sé qué, siempre es una noticia, y con esto evitaba muchas veces que esos minutos de atención se fuesen a temas más incómodos. Recordad que al principio del vídeo decía, si eres un gobierno no te interesarán malos datos del desempleo, pero tampoco te interesarán otras malas noticias o una investigación. Paréntesis. Si estás siendo investigado por un caso de corrupción muy grande, ni que vayas a visitar todos los colegios del país te va a salvar, pero sí que en el día a día, como digo, es una estrategia que incluso en esta revista científica lo tachan como de inteligente en el sentido de haber leído muy bien cómo funcionan los medios de comunicación a día de hoy y haber leído muy bien cómo funciona esto de la agenda mediática. Si tú quieres quitar minutos, quitar peso a una noticia, tienes que dar otra. Cuando eres el presidente de la República es tan sencillo como ir apareciendo en los sitios. Por ejemplo, otra cuestión que ha apuntado aquí también, Mariano Rajoy, año 2012, era el presidente de España en el año 2012. En el verano de 2012, el mismo día que Luis de Guindos, que era ministro de Economía de España, estaba explicando a los periodistas cómo iba a ser el rescate bancario en España, es decir, una situación de crisis muy grave, ese mismo día Mariano Rajoy estaba en Polonia para ver el primer partido de la Eurocopa 2012, viendo a la selección española disputar esa Eurocopa 2012. Las noticias o el espacio de portada, la foto de portada de muchos diarios al día siguiente, ¿cuál fue? Exacto, Mariano Rajoy celebrando uno de los goles o simplemente viendo el partido en Polonia. Sí, claro que hubo espacio para explicar que había un rescate bancario en España, por supuesto, es que no es de 0 a 100, no es de negro a blanco, pero sí que es verdad que esa jugada de Rajoy, que obviamente fue muy criticada por este hombre, presidente del gobierno, en una situación tan delicada, vale, pero si luego miras todo el tiempo que estuvo de presidente y el coste en imagen política, el coste político que tuvo, realmente no salió nada mal. Es como, puedes estar de acuerdo o no con Nicolas Sarkozy, puedes estar de acuerdo o no con López Obrador, pero la conclusión del vídeo es básicamente de agenda mediática. Para sacar un tema, para quitarle minutos a un tema, solo hay que darle minutos a otro. Y como digo, me he dejado muchísimas cosas en el tintero y no quiero entrar en profundidad, o no he querido en este caso entrar en profundidad en ninguno de estos temas. Pero lo que quiero es que tú en los comentarios, primero, me digas lo que quieras, lo que opinas sobre estos temas, y segundo, que me pidas un vídeo sobre lo que tú creas que hay que hacer. Es decir, pídeme un vídeo y lo haremos. Nos centraremos en un vídeo sobre los medios de comunicación, nos centraremos en un vídeo, si quieres, en el caso de Mariano Rajoy, lo que tú quieras. Simplemente pídelo y lo haremos. Nada más, un saludo, hasta el siguiente vídeo.